Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Este es el segundo webinar que lanzamos en esta gestión de nuestro denominado unidad de negocio dentro de Cien Energía que se llama Training, que el objetivo de Training es un poco entregarles valor sobre nuestra experiencia, no solo sobre nosotros como profesionales dentro de Cien Energía, sino también como docentes invitados. Así que este es el segundo webinar denominado Vibraciones y Fallos, cómo diagnosticar problemas de balanceo dinámico de rotores en menos de 10 minutos. Este es un webinar que nos sirve de antesala para el curso de alineación y balanceo, que es un curso presencial, el primer curso presencial del año, que va a tener lugar el próximo viernes y sábado. Así que los invitamos a todos a ponerse en contacto con todos los números, nuestros grupos donde ustedes estén, para mayor información de este curso que va a ser presencial y como siempre, el curso de alineación y balanceo son uno de los más populares. Así que sin más preámbulo, presento a Juan Carlos Aguero, que ya es bastante conocido en la sala, para que empecemos con el tema del día. Muchísimas gracias, Isaac. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Estamos, como dice Isaac, entrando después de tiempito. Nuestro segundo webinar, 50 personas veo conectadas, así que tenemos un buen quórum. Bienvenidos a todos. Efectivamente, no es este fin de semana, es el siguiente fin de semana. Vamos a trabajar en el seminario de alineación y balanceo. Un día dedicado a alineación, otro día dedicado a balanceo. Y justamente el día de hoy queremos compartirles un poco de lo que se va a ver, poquito, pero significativo para que ustedes puedan tomar la decisión de participar. No se limiten, estoy viendo en el chat gente que está en Paraguay, gente que está en Perú, gente que está en El Salvador. Bienvenidos, gracias. Gente de Panamá, gente de Argentina, gracias por estar aquí conectados. Y pues también pueden participar de este seminario de forma online. Obviamente que la experiencia de presencial es distinta porque nosotros vamos a prepararles ahí un banco de balanceo, un banco de alineación, van a operar nuestros equipos, van a salir del seminario sabiendo balancear con un equipo de 2 canales y sabiendo alinear con un sistema láser de láser plano, ¿no? La intención no es solo mostrarles algo de aquí, de para allá, sino es que ustedes hagan su examen para que diga su certificado que aprobaron este seminario, es de que ustedes realmente balanceen y alineen al final del seminario. De eso se trata. Bien, entonces, el día de hoy hemos elegido un tema que yo lo considero bastante útil, que si pudiera retroceder en el tiempo, ya les voy a contar, si pudiera irme unos 17 años atrás, me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Es importante comentarles y mencionarles siempre de que nosotros en estos seminarios les enseñamos todo lo bueno, todas las recomendaciones de los fabricantes, todas las recomendaciones de clase mundial, pero también aportamos mucho de nuestra experiencia, las cosas que nos han ido muy bien, las cosas que no nos han ido tan bien, porque también como todos ustedes hemos crecido en esto, ¿no? Hemos aprendido conocedores y hemos tratado de subsanarlos para que nunca más sucedan y hoy día nos permite darles un compilado de información para que ustedes no cometan esos errores que nosotros hemos cometido tal vez en algún momento cuando estábamos formándonos o cuando estábamos creciendo en esta hora, pues es distinto, ya casi 20 años trabajando en el rubro y en distintas industrias ya nos hacen mucha más autoridad y mucha más información para que las cosas salgan rápido, ¿no? Entonces, justamente este tema se llama vibraciones y fallos. ¿Cómo vamos a diagnosticar desbalanceo en todo caso de rotores en menos de 10 minutos? Nuestra intención es que nosotros sepamos qué características, qué síntomas tiene el desbalanceo de la forma más rápida para que como buenos cirujanos de máquinas podamos intervenir y corregir ese desbalanceo. En esta etapa o en esta presentación de este webinar, yo les voy a enseñar a encontrar los síntomas de desbalanceo y en el seminario les voy a enseñar a subsanar, a corregir el desbalanceo y llegar a niveles de clase mundial certificado por la ISO 108163 o la ISO 1940 quebrado 1. ¿Ya? Entonces, bienvenidos a todos y preparémonos para avanzar. Uy, ¿qué pasó acá? Mm. Estoy teniendo pequeños problemas con el PowerPoint. Permítanme, por favor. Ah.
la ley de Murphy. Denme un segundito, vamos a volver a abrir la diapositiva. Habla que ahora sí. Ahora sí. Bien, ahí les mostramos un poquito de la experiencia. Los que nos conocen y nos han seguido en webinares han visto más de una vez este compilado de fotos. Me gusta mostrar mucho de que nosotros estamos muy, pero muy apegados al tema de confiabilidad. Siempre estamos pretendiendo de que todas las actividades que nosotros hacemos, ya sea balanceo, alineación, montaje, gestión y demás, involucren un incremento de la confiabilidad en los procesos de nuestros clientes. Nosotros trabajamos con máquinas grandes, trabajamos con máquinas críticas, con máquinas especiales. A eso nos dedicamos. Ahí pueden ver, estamos haciendo análisis de falla en los rodamientos de un rodillo de papelera. A la derecha estamos haciendo cambio de un rodamiento de un roller press de clinker en una cementera. En la parte inferior hemos hecho el cambio del rodamiento de un molino de esmalte de una fábrica de cerámica. Ahí donde ven a la gente de rojo, estamos haciendo la verificación del estado, el análisis de falla de un rodamiento de una polea perforadora de petróleo. Y las dos últimas fotos son en minería. Una es enchancadora de mandíbulas y la otra es para un reductor de un molino de bolas. O sea, siempre hemos estado tratando de que un activo tan importante, tan crítico, tenga el aval y la garantía de energía. A eso nos dedicamos y como les digo, ya son 18 años que estamos metidos en la industria que nos han permitido llegar hasta donde estamos, ¿no? Ahí les hago una de las presentaciones. Me gusta mucho mostrar esta fotito porque tiene 12 años de diferencia. Cuando trabajaba en un lado, yo hice ese cambio de rodamientos y 12 años después me piden que haga el cambio nuevamente porque todo ese tiempo la máquina operó sin ningún problema y obviamente esos rodamientos llegaron pues hasta el último. Según yo podían aguantar un poquito más, pero ya por mantenimiento y por prevención ellos decidieron cambiarlos. Entonces, a eso le llamamos confiabilidad, tener 12 años de operación sin ninguna molestia y produciendo para hacer de que este país sea mucho más grande, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, soy CRL, soy un líder certificado de confiabilidad, soy analista de vibraciones categoría 3, tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, tengo una maestría en administración de negocios, tengo un diplomado en mantenimiento industrial, tengo un diplomado en confiabilidad y análisis de falla, tengo un diplomado en educación superior, lo que me permite hacer justamente este tema de enseñar. Y tengo un diplomado en Industria 4.0, siempre tratando de modernizarnos en el tema de mantenimiento y confiabilidad. Y de base soy ingeniero mecánico, ¿no? De la gloriosa Facultad Nacional de Ingeniería. Veo algunos compañeros por ahí conectados también. Bien, entonces, les lanzo un poquito esto porque quiero que se entienda que nosotros nos dedicamos a confiabilidad y todo lo que involucra eso. Confiabilidad está muy de la manito de mantenimiento predictivo y proactivo. Ese es nuestro fin, ¿no? Y justamente el año pasado, en julio del 2025, hemos obtenido, junto con un grupo de estudio con el que venimos trabajando casi un año, la certificación de CRL. Somos el primer grupo de bolivianos y de paraguayos, lo vamos a llamar así porque nos hemos ganado el capítulo Bolivia y Paraguay, de CRL. Esto es una certificación que nos da la AMP, que es la Asociación de Profesionales en Mantenimiento, para tratar de mantenernos actualizados en todas las tendencias de lo que es confiabilidad, ¿no? Y ahí me voy a presumir un poquito a la derecha, es el correo que me ha llegado el día viernes anterior. Yo soy analista de vibraciones categoría 3, me certifiqué por primera vez el 2013 y la certificación dura 6 años. El 2019, antecitos de la pandemia, agarré y di mi primer examen, perdón, mi primer proyecto desde certificación y me dieron otros 6 años más de certificación, el 2019. Y ya el 2025, el año pasado, me tocaba certificarme y me dijeron, señor, ya no puede presentar proyecto, tiene que dar examen, ¿no? Entonces di examen desde certificación junto con otras 300 personas a nivel Latinoamérica, algunos en categoría 1, categoría 2 y bueno, categoría 3 y tuvimos la buena respuesta de que obtuve 85% en mi examen de certificación. Me alegro por haberme certificado, me siento un poquito mal porque la primera vez me saqué 100, pero pues las cosas cambian
y hay que seguir nomás para adelante. Lo importante es que seguimos siendo certificados y esto me permite hablar con toda la propiedad del mundo del tema que les estoy exponiendo, ¿no? Sí, energía, Juan Carlos Salgueiro, siempre les van a hablar de mantenimiento, de confiabilidad, de predictivo, de proactivo. Ese es nuestro foco. Ya eso es lo que estamos apuntando. Bien, yo trabajo en Sí Energía, estoy como gerente técnico ahí. Sí Energía, para los que no conocen, es una empresa boliviana, pero que ya tenemos una muy bonita expansión. Hemos abierto operaciones en Paraguay, nos está yendo excelentísimo, la verdad estamos muy felices de ellos, ya tenemos una agenda interesante para Paraguay. Estamos trabajando justamente ahorita con una empresa que hace eh, eh, NDT, que hace ensayos no destructivos, y nosotros los vamos a fortalecer con tecnología ADASH para que ellos puedan brindar servicios de mantenimiento predictivo de análisis de vibraciones con la tecnología más avanzada del mundo, que es ADASH, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos más significativos que salió este año, pero no nos atrasemos. En Paraguay vamos a estar en marzo haciendo el curso de rodamientos, así que todos los amigos paraguayos están invitados a que puedan participar igual prácticamente en ese curso. Lo vamos a hacer en la FIUNA, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, y pues estamos trabajando en ello para que toda la tecnología y todos los conocimientos que tenemos nosotros acá en Bolivia los repliquemos también allá en Paraguay. Y tenemos nuestra unidad, nuestro 7R, le vamos a llamar así, en Estados Unidos, donde nosotros estamos tratando de atender a todo el público hispanohablante de la industria americana. Es otro cantar por allá, ¿no? Las unidades que manejamos como sí es justamente la provisión desde facciones industriales. Tenemos un equipo fuerte de mantenimiento predictivo y proactivo. Tenemos sí Energía TR, que es justamente lo que estamos haciendo, el tema de training, entrenamiento, certificaciones, todo lo que es entrenamiento industrial. LSI es todo lo que manejamos en lubricación. RS es todo lo que hacemos en consultoría de confiabilidad. Y pues el shortcut que lo vamos a integrar en algún momento, ¿no? Ahí tenemos algunas de las marcas que nosotros representamos o nuestros aliados con los que trabajamos y pues con los que damos soluciones. No lo tenemos todos nosotros acá, obviamente tenemos un networking internacional que afianza toda la tecnología en cuanto a mantenimiento industrial de clase mundial, ¿no? Entonces, créanme, esto no es de que ayer saqué el internet y les mostraré algo. No, señores, venimos trabajando casi 18 años para darles la mejor calidad de información posible. Bien, entremos a nuestro asunto. Vamos a hablar netamente ahora de lo que es balanceo. Nuevamente, este es un episodio condensado, pero todos ustedes están abiertos a poder preguntar en cualquier momento las dudas que tengan y yo les voy a ir creando pequeños bloques para responderles todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Bienvenidos y arrancaremos. Bueno, aquí una pequeña estadística. Hemos hecho un conteo rápido hasta noviembre del 2025, se nos falta como 2 meses más actualizarlos. Nuestra empresa y la experiencia de todos nuestros técnicos y de todos los integrantes de Sí Energía suman al momento 2.097 balanceos realizados, de los cuales hemos hecho la mayoría en un plano. Hemos hecho una cantidad relativamente alta en 2 planos y hemos trabajado mucho en balanceos en banco. Pero como todo en la vida, fíjense, hemos tenido 7 manchas negras por ahí que no hemos podido balancear, por X o Z motivos, pero hemos encontrado alguna solución, ¿no? Los hombres fuertes encuentran soluciones, los débiles encuentran quejas y pretextos. Así que nosotros siempre tratamos de buscar la solución. Ahí está un pantallazo de algunos de los clientes con los que hemos trabajado y con los que hemos hecho servicios de mantenimiento predictivo y proactivo y pues con los cuales venimos avanzando. Nuevamente, nuestro foco está en industria grande, industria pesada, industria crítica, ¿no? Trabajas 24/7, eres candidato a trabajar con nosotros. Bien, entre otros clientes que tenemos. Ok, arrancando en el tema de balanceo, nos centraremos un poquito para entender primero qué es desbalanceo o qué es balanceo. Un cuerpo esté balanceado y un cuerpo esté desbalanceado. Fíjense, aquí hay una norma, la ISO 1925, que es la que recupera muchas definiciones dentro del campo de mantenimiento predictivo. No solo se basa en balanceo, tiene otros criterios más, pero nos vamos a quedar solo de la parte de balanceo y aquí es donde nos pone algunas palabras específicas. Dice la ISO
que un desbalanceo en un sistema rotor, ahí empezamos con la primera palabra, es la consecuencia de fuerzas centrífugas no compensadas. Y esas fuerzas centrífugas transmiten a los soportes como fuerzas o movimientos vibratorios. Se los resumo más fácil. Un rotor, un sistema que esté girando, si tiene alguna descompensación, le falta o le sobra una masa, va a generar fuerzas centrífugas. Y estas fuerzas centrífugas se vuelven reacciones en los puntos de apoyo, llamémosles rodamientos. Y esas reacciones, como son dinámicas, no se van a mostrar como una fuerza aplicada, sino se van a mostrar como vibraciones, ¿no? Entonces, la intención de que un sistema esté balanceado es de que justamente todas esas fuerzas centrífugas estén compensadas y no existe excedentes, por lo cual no tendríamos reacciones dinámicas en los rodamientos y por lo tanto las vibraciones se reducirían, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar de las palabras rotor. Podemos hablar de balanceo y desbalanceo cuando hay la existencia de un rotor, cuando hay un cuerpo que esté girando, vamos a llamarle así, y que tenga alguna falencia o alguna sobra de masa que esté generando fuerzas centrífugas. Bien. Uy, qué malísimo estos. No me gusta cómo no se ven las gráficas. A ver, permítame un segundito. Vamos a tener que hacer otro malabar acá. Tal vez si lo muestro ahí. No, creo que no. Permítame un segundo, por favor. La ley de Murphy nos ataca. Vamos a intentar con este, a ver si tal vez nos funciona. Ahí está, mucho mejor. Vamos a hacer otra vez. Fíjense, causas de vibración. Si una máquina está vibrando en la planta, por estadística, hay un 40% de probabilidades de que sea desbalanceo. También hay un 35% de probabilidades de que sea desalineación. Bajamos a 12 en soltura, 5% por lubricación y 8% por otros problemas. Nuestro seminario que vamos a dar dentro de 2 semanas, efectivamente, está apuntando a que ustedes sepan reconocer el desbalanceo, sepan reconocer desalineación y sepan corregir ambos. Si nosotros logramos esos dos focos, estamos viendo que el 75% de las máquinas que vibran, nosotros podemos reconocer sus síntomas y corregirlos para que lo tengamos en cuenta. Efectivamente, el desbalanceo es la causa más probable de vibraciones, pero no es la única, no es necesariamente la única razón por la que vibra. Y eso lo vamos a chequear un poquito más adelante. Fíjense, el desbalanceo se ha ido clasificando en 3 categorías, le vamos a llamar así. El desbalanceo estático, cuando yo solo tengo una masa que está descompensando. El desbalanceo por par, cuando yo tengo dos masas, una en cada plano que me está descompensando, pero con la eventualidad de que una está a 180 grados de la otra y me generan unos movimientos que pueden aumentar la vibración en ambos planos. Y el dinámico es cuando nosotros tenemos masas de descompensación en cualquier parte. Este es el escenario tal vez más común donde nosotros obtenemos residuos o faltantes de masa y no sabemos en qué parte está, ¿no? Este de acá es uno de los más cotidianos, se puede decir, en la industria. Pero es importante conocer los otros dos porque en algún momento también pueden aparecer, ¿no? Bien, fíjense, aquí les muestro vamos a tratar de esto, ponerlo en 100%. Ahí está. Ahí les muestro una tabla que especifica la ISO 1940 respecto a grados de calidad de balanceo. Esta norma es súper útil, aunque es un poquito antigua, pero está refiriendo hasta qué punto me justifica balancear, ¿no? Entonces, agarramos desde esta primera parte donde tenemos motores o componentes de máquinas reciprocantes en sistemas marinos.
¿no? De motores diésel, como están viendo esas barcazas, donde nosotros podemos tener un grado de 4000 de desbalanceo. Es tan grande la inercia y tan baja la velocidad que básicamente el desbalanceo no le afecta absolutamente en nada. Grado 4000 y yo puedo, en teoría, vibrar a 4000 milímetros por segundo pico a pico. En teoría, ¿no? Nosotros vamos bajando la escala y nos topamos con la parte industrial. En la parte industrial te dice, con grado 6.3 tú ya estás cubriendo lo suficiente para tener un cuerpo balanceado. ¿Y eso a qué aplica? Turbinas de gas, motores grandes, ventiladores, engranajes o cajas reductoras, bombas y máquinas hidráulicas. Con 6.3 yo estoy complacido de que la máquina ya tiene vibraciones o desbalanceos que no le van a generar vibraciones que le van a afectar. En teoría son 6.3 milímetros por segundo pico a pico y traducido a RMS son como 2.7. Ahorita lo vamos a estudiar un poco más. Pero fíjense, hay grados de calidad de balanceo un poco más exigentes, como los motores eléctricos pequeños, las máquinas, herramientas manuales, los generadores que sí te exigen a 2.5. Nosotros en sí energía, si bien 1900, la norma ISO 1940 te exige 6.3 para la parte industrial, tratamos de dejarlo un poquito menos o más finito, le vamos a decir así, y lo dejamos en 2.5. Bien, pero más allá de eso, todavía hay muchas más exigencias, como el grado 1, donde estamos hablando como de discos duros, ¿no? El disco duro también gira y la calidad de balanceo en ese disco duro tiene que ser sumamente pequeña, le vamos a llamar así, para que no genere ninguna variación en la computadora, ¿no? Entonces, hay estas posiciones también. Son grados mucho más exigentes para aplicaciones electrónicas, para aplicaciones domésticas, etcétera, etcétera. Y fíjense, aquí tenemos casos de giroscopios donde sí nos piden que el grado de calidad de balanceo sea mucho más fino para llegar o para las aplicaciones que se requieren, ¿no? En el mundo industrial, con 6.3 y 2.5 estamos más que servidos y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, esto es bien. Voy a comentarles también un poquito de cómo nos cuesta una falla de desbalance. A ver, fíjense, ese ventilador de ahí es un ventilador de una prensa, se le llama así, de una fábrica que hace cerámica de piso, ¿no? Esos porcelanatos, esas cerámicas de formato 60 por 60. Y nos llaman y nos dicen que tiene una vibración alta y que quieren que lo solucionemos. Nos llama el jefe de producción o nos llama el jefe de mantenimiento. Y llegamos nosotros, tomamos vibraciones y nos encontramos con los síntomas de desbalance. Le decimos, caballero, usted necesita parar la máquina y que hagamos el balanceo porque las vibraciones son tan altas que en cualquier momento puede fallar la máquina, ¿no? Y nos dice, es imposible que yo pare. Me dice, ¿cuánto tiempo necesitas para balancear? En esos momentos, yo era un poco más joven, le digo, necesito entre 2 y 4 horas y que arranque y pare la máquina. Y el tipo me dice, imposible. Estamos nosotros con demanda, tenemos, o sea, con demanda de producción, tenemos que entregar un pedido a Brasil, no podemos parar, así que monitoreamelo cada día y démelo cuánto está evolucionando. Bueno, o sea, él tiene, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces agarramos y verificamos el primer día, el segundo día y efectivamente la vibración estaba cada vez aumentando y aumentando, ¿no? Ya faltando como unos 2 días para que ellos concluyan con su producción, pasó lo inesperado y ¡pum! Se revienta el rodamiento y se me come al eje más. Fíjense cómo quedó ese eje donde estaba sentado este rodamiento, ¿no? Entonces nosotros obviamente ya no es la tarea solo es balancear, la tarea te implica que tengo que rectificar el eje, desdoblarlo, porque lamentablemente por este trancamiento que tuvo, el rodamiento se hizo pedazos dentro y el eje siguió girando y eso hizo de que el eje se nos tuerza, ¿no? Se nos flete. Entonces, de paso, el rodamiento se prendió al eje, todo un show como lo pueden ver ahí. Y nos obligó eso a que tengamos que cambiar todo el sistema, poner nuevos soportes, nuevos rodamientos, hacer desdoblar el eje y obviamente balancear, que era el problema que desde un principio teníamos que tocar, ¿no?
Entonces, fíjense, nosotros agarramos y hacemos un poquito de costos. Lamentablemente nos ha tomado 16 horas de parar versus las 2 horas que nosotros le estábamos pidiendo para balancear, ¿no? Hemos usado 30 personas, hemos agarrado y hemos tenido que hacer enderezar el eje, hemos tenido que montar nuevamente los rodamientos, alinear las poleas, balancear, que eso es lo que tenía que hacerse desde un principio. Eh, Sacar el eje, llevarlo a una tornería, volverlo a traer, y etcétera, etcétera, y entre otras de facciones, hemos gastado alrededor de 10.135 bolivianos. Tal vez no suene mucho ahorita, pero en aquel entonces sí era un poquito más fuerte, ¿no? Y eso tal vez ni siquiera le toque un pelo al cliente. Lo que sí le ha dolido mucho al cliente es cuánto ha dejado de producir en ese tiempo. Entonces, por no producir 16 horas, ellos producen alrededor de 10.000 bolivianos por hora. Al parar la planta 16 horas, tenía una pérdida de 169.600 bolivianos. Entonces, esa paradita les ha costado 186.000 bolivianos y pico. Pero no es tanto el tema de parar y empezar a reparar. Nuevamente, es lo que dejo de producir. Si nosotros nos hubiéramos tomado esas 2 horas, posiblemente hubiera sido más fácil compensarlas, pero en realidad no se tomó así. Entonces, los problemas que no se solucionan a la larga pueden traernos problemas más grandes y costos mucho más grandes, ¿no? Eso es para que den un pantallazo de cuánto nos cuesta un desbalanceo realmente, ¿no? Ahora sí, fíjense, esta caricatura me llama mucho la atención. Ahí está nuestro clásico mecánico un poquito preocupado. Nos dice la máquina está vibrando, debe estar desbalanceada. Y fíjense, está agarrando un destornillador. Eso es porque esta gente, algunas personas, no todos, ¿no? Generalmente sienten con la manito de que la máquina está vibrando y lo primero que hacen es agarrar un desarmador, ponerle a la chumacera o al soporte, al mancal, ¿no? Y escuchar con su orejita tratando de encontrar la causa del rodamiento. No estoy en contra la causa de la falla y si es que el rodamiento está pidiendo auxilio, digamos, ¿no? No estoy en contra de esto, para nada, pero pienso que es un poco limitado. Es como que ustedes se vayan al doctor y el doctor simplemente les diga, saque la lengua. O sea, no vamos a llegar más allá. Necesitamos hacer un diagnóstico un poquito más avanzado para llegar al punto y realmente confirmar de que nosotros tenemos un desbalanceo u otro problema. Y ahí el desarmador queda un poquito corto. Vamos a necesitar de más tecnología. Bien, fíjense, una de las partes importantes en el diagnóstico y solución de desbalanceo es justamente contar con tecnología que nos ayude a las dos cosas, a detectar y a solucionar. Eh, Generalmente el proceso de solución y el proceso de diagnóstico requiere de una etapa de medición de fase. No los voy a complicar ahorita, en el curso sí lo voy a hacer, pero básicamente nosotros tenemos que medir las vibraciones que está ocasionando el desbalanceo y cruzarlas con una señal que nos diga cada giro, cada vuelta que está dando la máquina está afectándole así. Entonces se comparan las señales vibratorias con la señal de giro, los RPMs que tiene la máquina, y en base a eso nosotros generamos un vectorcito con dirección, magnitud y sentido que nos dice hacia dónde está apuntando la fuerza centrífuga. Y aquí en el ejercicio o en el dibujito que tengo en la diapositiva, vemos algunas formas en las cuales puedo medir la fase. Una de las más antiguitas, ahí se ve, perdón, una de las más antiguitas y las más efectivas es medir la fase con dos sensores. Entonces yo comparo la señal en cada uno de estos sensores y me va a permitir saber cuán desfasada está una señal respecto a la otra. Eso es importante. La otra, que también es súper válida y bastante común, es de que nosotros coloquemos un sensor y también un tacómetro. Entonces, la señal me la va a ir comparando con el pulso del tacómetro, como vemos acá, y eso también ya es valioso. El método que no me gusta y que creo que ya debería eliminarse, pero en algunos lugares todavía sigue existiendo, es el método de la lámpara estroboscópica. Este es un método más gráfico y tiene mucha, pero mucha tendencia empírica. Aquí nosotros ponemos una lámpara y la hacemos sincronizar con el giro del motor
y tenemos que dibujarle un plano polar en la máquina para ver en qué ángulo está repitiéndose la señal del estroboscopio. Es súper complicado, lo vi yo en la universidad, porque la universidad tenía equipos muy antiguitos cuando yo estaba en la universidad, y la verdad es que dije, si algún día tengo que balancear, espero que esta tecnología evolucione. Y gracias a Dios fue así. Cuando ya me tocó hacer mis primeros balanceos, esta tecnología estaba como obsoleta y estaban con esas otras dos tecnologías de usar dos sensores o de utilizar un sensor con un tacómetro, ¿no? La lámpara estroboscópica al día de hoy yo no lo sugiero ni lo recomiendo para nada. Bien. ¿Qué más? El desbalanceo y la vibración. Es importante que nosotros, ahora que ya podemos captar las señales que nos interesa ver cómo está vibrando, tenemos que compararlo con un patrón de señal de desbalanceo. Es decir, nosotros medimos en la máquina cómo está vibrando y si tiene la forma común de un desbalanceo, nosotros podemos ir aseverando de que efectivamente estamos hablando de un problema de desbalanceo. Para los que manejan vibraciones, o por lo menos en un concepto básico, nosotros tenemos dos gráficos muy importantes en vibraciones. Uno es el espectro, el que vemos aquí arribita, y el otro es la onda de tiempo. ¿Ya? Ahora, esto de acá va a variar o va a tener muchas otras formas cuando presenta otro síntoma. Si está desbalanceado, va a tener otra característica, va a tener tres picos acá. Si tiene una soltura, va a tener como 10 a 20 picos aquí mostrándose. Si tengo cavitación, me va a salir aquí como pasto, como vaso en la base del espectro. Si yo tengo un problema de distorsión en la carcasa, me va a salir con dos armónicos. Entonces, esto va cambiando dependiendo del tipo de problema al que nos estamos enfrentando. Es uno de los primeros gráficos que nos hace asociar con qué tipo de problema estamos enfrentando. ¿Ya? Y en el caso del desbalanceo, para que todos lo tengamos claro, tiene que mostrarse un solo piquito como el que estamos viendo aquí, a la frecuencia fundamental o a la velocidad de giro, si quieren llamarlo la frecuencia de velocidad de giro, y nada más. Este es un primer dato que nos está llevando y te dice, abrimos esta puerta y hay una gran probabilidad de que tu problema sea desbalanceo. Para que nosotros corroboremos o estemos más seguros de que el problema es desbalanceo, vamos a ver su onda de tiempo. Y fíjense, la característica de una onda de tiempo de desbalanceo es una sinusoidal cuasi perfecta. Es decir, que tiene aquí la onda de tiempo, esta formita muy poco interrumpida. Si nosotros estamos cumpliendo con estos dos señales, que este gráfico del espectro tiene un solo piquito y su onda de tiempo tiene una sinusoidal cuasi perfecta, ya estamos con un gran avance de que el problema es desbalance. Bien, entonces aquí ya tenemos dos síntomas que tenemos que encontrar de una máquina desbalanceada, ¿no? ¿Por qué se desbalancearía la máquina? Veámoslo. Nuevamente, como hemos dicho en el intro o en el desarrollo, hay alguna masa que está sobrando o que está faltando en este rotor. Y eso hace que el centro geométrico varíe un poquito del centro de gravedad, cosa que no debería ocurrir, ¿no? Y esta masita nos está generando la fuerza centrífuga que al final se convierte en una vibración en los rodamientos y que puede dañar los rodamientos y puede dañar la estabilidad y estructura de toda la máquina. ¿Ya? Ahora, uy, ahí estamos. ¿Por qué razones se me desbalancea? Si ustedes ven a la derecha, ahí tenemos una imagen de un impulsor de una bomba que ha sufrido cavitación. Los que conocen este fenómeno, básicamente la bomba tiene perdón, el impulsor tiene pequeñas burbujitas que implotan en la superficie del impulsor y empiezan a comerse la masa, empiezan a desprender la masa. Y eso hace de que nos falte masa en algunas partes y obviamente nos sobre en otra parte y generamos la vibración por desbalanceo. ¿Ya? Esa es una de las razones, pero fíjense, aquí tenemos más. La aglomeración de polvo nos pasa. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en Puerto Quijarro, que es la frontera con Brasil, acá en Bolivia, y estuvimos atendiendo una empresa aceitera, una de las más importantes allá, y teníamos que hacer el balanceo de 19 equipos rotativos. Y justo me llevan a uno que se llamaba el pulmón uno, que está en el área de granos, creo, no recuerdo el área,
pero me dice, esta ingeniero, debe una chequeadita porque estaba vibrando increíble, que estaba como a 40 y pues, vamos, llegamos, limpiamos el rodete, ponemos el sensor y estaba vibrando en 2 milímetros por segundo. O sea, sí efectivamente estaba desbalanceado, pero era porque la suciedad se había acumulado en los álabes y una vez que lo han limpiado, se solucionó el problema. No es la primera vez, me ha pasado en una cementera hace muchos años, me hicieron ir desde Santa Cruz hasta Tarija, llegamos, instalo todo el equipo y cuando empezamos a hacer el balanceo, obviamente yo siempre les pido que limpien. Entonces limpian, terminan de sacar el cemento que se ha empalmado en las aspas y hacemos girar y el equipo estaba balanceado. Yo les digo, igual les voy a cobrar, me han hecho venir de Santa Cruz. Y me acuerdo esa vez muy bien porque yo estaba en el cine cuando me llamaron y llamaban y llamaban y al final tuve que salir del cine. Tiene que venir a balancear que está vibrando a 15 milímetros por segundo. Ya lo he hecho saltar el sensor. Que véngase. Pucha, y al día siguiente en el primer avión a Tarija a tratar de solucionar el tema. Y a las 2 de la tarde ya me estaba retornando porque solo necesitaba limpiarse la máquina, ¿no? Es alguna vez pasa también ese tipo de cosas, ¿no? Erosión, como estamos viendo en el tema de por cavitación, falta de homogeneidad. Muchas veces fabrican impulsores, fabrican ventiladores y rotores, pero pues los funden o los fabrican así con soldadura y no tienen un sistema de compensación. La fundición tampoco es tan buena porque va a generar unos huecos o burbujas que también generan desbalanceo, ¿no? Excentricidad del rotor, eso es muy importante. Muchas veces el rotor está excéntrico pero lamentablemente tiene muestras o tiene síntomas de desbalanceo, pero no se soluciona balanceando, ya lo vamos a charlar en su momento. En el caso de rotores, muchas veces hay distribución desigual en las barras de la jaula de ardilla o en los embobinados. En el caso de papeleras, la flexión en los rodillos también nos genera desbalanceo. Cuando han balanceado y justo un pesito se cayó, también es un tema que nos lleva a desbalanceo, ejes flectados y nuevamente excentricidad. Hay muchas razones por las cuales una máquina se puede desbalancear y nosotros tenemos que identificar por qué pasó eso, cuán grave está el desbalanceo y cómo lo vamos a solucionar. Bien, entonces, en el caso del desbalanceo, les había mostrado al principio de que había clasificación del desbalanceo estático, el desbalanceo por par y el desbalanceo dinámico. Los desbalanceos que ocurren en los rotores relativamente delgados, como un ventilador axial, un ventilador centrífugo, el impulsor de una bomba vertical, se pueden considerar sistemas de un plano. Ahí es donde nosotros necesitamos compensar con masas en cualquiera de las dos caras. Pero también hay el caso de que tenemos desbalanceos en dos planos, como el que se ve aquí arriba, ¿no? Donde el rotor es mucho más ancho, y nosotros necesitamos compensar o aumentarle masas en ambas caras. Porque aparte de generarme esa fuerza centrífuga, también me generan unas fuerzas de torsión y unas fuerzas de flexión, porque las masas generan eso al girar, ¿no? Entonces, también existe este sistema cuando nosotros tenemos rotores anchos, un desbalance en dos planos. Fíjense, esta es la configuración de un ventilador centrífugo muy común en la industria, que el ventilador está emboladizo y solo en estos casos también este ventilador nos puede generar cargas axiales en los rodamientos, porque justamente al tener un desbalance o una falta de masa en este plano y otra falta de masa en este otro plano, me genera un momento flector y también eso es síntoma de desbalance. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Acá hay una tablita empírica, me gusta bastante, funciona bastante bien para los clientes, se los recomendamos siempre, donde les decimos en qué punto vale la pena balancear. Fíjense ahí, yo tengo el espectrito y sí, yo corroboro que tiene un solo pico y veo que mi vibración está a 5 milímetros por segundo aproximadamente. Esta tablita se han inventado, bueno, lo tienen pasando de generación en generación, pero sigue siendo útil. Y fíjense, nos da un diagnóstico interesante. Nos dice que si esta vibración o este piquito es menos de 2.5 milímetros por segundo, el desbalanceo es ligero. No necesitamos balancear.
Y aquí a todos los balanceadores nos da una pequeña licencia de trabajo, le vamos a llamar así, de que si tu máquina ya está en menos de 2.5, ya no necesitas seguir afinándola. Ya hemos llegado a un balanceo o un desbalanceo ligero, lo cual es permisible y no va a generar ningún impacto ni en los rodamientos ni en la estructura. Pero si nosotros estamos de 2.5 a 5, el desbalance es moderado, ¿ya? Y deseablemente tenemos que corregirlo. Pero eso nos permite que podamos trabajar hasta la siguiente parada de mantenimiento preventivo y ahí intervenir. No es de urgencia. Pero sin embargo, si estoy entre 5 y 15, el desbalanceo es serio y yo ya tengo que planificar cuanto antes la corrección de ese desbalance. Si yo estoy encima de 15.8 o 16 directamente, el desbalanceo extremo y yo tengo que parar la máquina en ese momento, es obligatorio que corrijamos porque a este nivel yo ya estoy generando vibraciones que pueden dañar la estructura, los rodamientos y la integridad general de la máquina, ¿no? Esta tablita yo les recomiendo bastante porque nos ayuda a tomar decisiones de en qué momento tengo que intervenir la máquina. Bien, ¿qué más? Ahí está. Conclusión. Bien, se los voy a separar y les voy a contar una historia acá. Fíjense, los que son de Santa Cruz o los que han pasado alguna vez por Santa Cruz, entre Santa Cruz y Guarnes existe una planta cementera, ahí está el nombre, ustedes lo leen nomás, un cliente mío de hace muchos años, y fíjense, tiene esos dos hilos encima, como pueden ver, tienen dos casetitas, ¿ya? En esos silos se guarda cemento a granel. Y les estoy contando de uno de los primeros pininos, cuando llegué aquí en 2010 más o menos, hace 16 años atrás, jóvenes. Y nos llaman y nos dicen, por favor, necesitamos balancear los ventiladores que meten aire a estos silos, ¿no? Y nosotros, bueno, vayamos para allá, llegamos a las 9 de la mañana, subimos todas las escaleras, me vengo a esta primera casetita, empiezo a tomar vibraciones, efectivamente estaban en 12 milímetros por segundo, que si nosotros revisamos, sí es un desbalanceo serio, pero como tenemos la planta parada, nosotros podíamos acceder a él, ¿no? Empiezo a balancear, tac, 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 9:35, la máquina estaba en 0.5 milímetros por segundo. Yo sacando pecho todavía, ¿no? Ay, qué bien, la máquina me fue excelente, lo balanceamos un 2x3. Y ahí, ingeniero, pásese al otro lado. Nos pasamos a la otra casetita, empezamos como a las 10 de la mañana cuando puse eso, y empiezo a balancear 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 10 de la noche y yo no podía terminar de balancear. ¿Qué pasaba? Colocaba el sensor en dirección vertical, balanceaba en vertical y bajaba. Póngale que en vertical empezamos con 17. Yo empiezo a balancear, lo bajo ese 17 a 0.5, pero la máquina seguía vibrando. Cambio el sensor a horizontal, en dirección horizontal, y el sensor en horizontal detectaba 23 milímetros por segundo. Pucha, empezaba a balancear en horizontal y llegaba a 0.5 y en vertical se me subía de nuevo. Y así era un vaivén todito el día. Balanceaba en un sentido y se me desbalanceaba en otro sentido. Y yo no entendía qué pasaba. Y estaba así hasta las 10 de la noche y mi decisión en su momento fue agarrar y decir, lo bajaré lo más equitativo posible, que en vertical queden 5 y en horizontal queden 6, que es lo más compensado que tenía. Porque si en vertical seguía bajándole, horizontal empezaba a aumentar, le bajaba en horizontal y empezaba a aumentar en vertical. Y yo no le entendía a mí, pues también mi inexperiencia, le vamos a llamar. Estamos hablando desde el 2010, pues yo era muchacho, tenía como 23, 24 años, ¿no? Entonces recién estaba entrando en estos pininos. Y a las 11 de la noche hay cambio de turno. Y justamente un mecánico que me conocía entra de turno. ¿Cómo así? ¿Cómo le está yendo? Me dice, ¿no? Y le digo, mal, pues mira, desde las 10 de la mañana son 12 horas que no puedo balancear, ¿no? Y me dice, pucha, ¿y qué ha pasado? Y le comento, ¿no? Sube en vertical, baja en horizontal, bajo en horizontal, sube en vertical y viceversa. Y así estoy todo el día. Ah, y lo ha visto el doctor, me dice. Y él, yo, pucha, tiene razón, nunca lo vi el doctor. Yo instalé mis máquinas, instalé todo lo que se necesitaba para balancear, todo mi equipo,
pero nunca hice una inspección del rotor. A ver, yo se lo abro, agarro, saca su llavecita como todo buen mecánico, pum, 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 lo desarma, el caracol y vemos el rotor. Señores, el rotor estaba totalmente deforme, estaba ovalado. Senhora, oye, Uy, chica, no sé, alguien también quiere conversar aquí. Denme un segundito, vamos a callar. Y también. Sigo teniendo 25 alumnos. Ya, ahora sí, continuemos. Entonces agarra y me lo abre el caracol, reviso el caracol y efectivamente estaba totalmente deformado el sistema, revisamos el rotor. Y me dice, lo que pasa, ingeniero, me cuenta todavía, ¿no? Es que estábamos haciendo mantenimiento hace un par de semanas con la anterior parada y se nos cayó una herramienta al silo, se nos cayó un fierro grande. Y no faltó el amigo que agarró un tecle y el tecle lo colgó del rotor del ventilador. Y con eso nosotros sacamos la herramienta y todo eso, ¿no? Pero el resultado es que me lo deformó completamente. Lo hacíamos girar con la mano y tenía una excentricidad de 5 centímetros. Eso jamás lo íbamos a poder corregir, porque cuando tenemos excentricidad, lo que les comentaba hace rato, hace de que nos falte una masa, pero también nos falte un volumen. Y nosotros colocando la masa no estamos colocando el volumen y no tengo solo un problema de masa, sino también tengo un problema de inercia. Y ese es un dolor de cabeza entero, ¿no? Soluciones rápidas. Teníamos que hacer dos cosas. O me pongo un relojcito comparador ahí para ver cuán excéntrico está, que me puede ayudar bastante, o podría haber hecho este pequeño protocolo que es la forma de diagnosticar en 10 minutos si la máquina está desbalanceada o no. ¿Ya? Entonces, la carnecita de nuestro webinar es justamente esta diapositiva donde yo les voy a ir dando los datos. Primero, para que nosotros sospechemos o estemos seguros de que la máquina está desbalanceada, tiene que cumplir con que los valores totales de vibración sean anormales. ¿Qué significa? Que las vibraciones sean más de 5 milímetros por segundo. Eso ya nos da un primer pantallazo. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo un rotorcito. Aquí me damos lo mejor en esta parte de aquí arriba, no sé, en el dibujo en 3D del ventilador. Nosotros vemos el sensor en dirección radial y en dirección axial. Le vamos a llamar dirección vertical. ¿Ya? Cuando nosotros medimos aquí en vertical, si encontramos vibraciones superiores a 5 milímetros por segundo, ya nosotros tenemos una primera sospecha de que la máquina está desbalanceada. ¿De que la máquina tiene vibraciones? Sí. Pero nuestra primera sospecha al ver que está en dirección radial es donde es mayor la vibración, entonces nosotros ya tenemos una primera sospecha de que es desbalanceo. Hasta aquí yo tengo un 20% de seguridad de que la máquina está desbalanceada. Luego, los valores radiales tienen que ser mayores a los valores axiales. ¿Qué significa eso? Que si yo mido aquí en vertical, bueno, vamos a poner acá, si yo mido aquí en vertical y me sale 10 y en horizontal me sale 11 y en axial me sale 4, yo estoy cumpliendo con esa regla. El desbalanceo se manifiesta más en direcciones radiales porque la fuerza centrífuga está en dirección radial. Y en axial no tanto, siempre va a ser superior los radiales al axial. Entonces, con un vibrómetro yo puedo comparar eso. Si yo tengo que las vibraciones radiales son mayores al valor axial o a la vibración axial, yo ya tengo un 40% a 50% de certeza de que la máquina está desbalanceada. ¿Ya? Ahora, ahí yo le tomo una vibración con espectro y si yo veo que tengo un componente 1X predominante y solitario, esto de acá, que tengo un piquito a la frecuencia fundamental, a la velocidad de giro y no tengo nada más, ya me está dando un indicio de que realmente mi máquina puede estar desbalanceada o una certeza casi del 70% de decir, sí, la máquina está desbalanceada. Huele como pato, vuela como pato y hace cuac, cuac, entonces tiene que ser pato, ¿no es cierto? Pero ahí no se queda. Si yo ya he llegado hasta saber de que las vibraciones son anormales, de que las vibraciones radiales son mayores que el axial y que el espectro me está mostrando una componente 1X predominante y solitario, yo hasta aquí tengo un 70% de certeza de que la máquina está desbalanceada.
¿Cómo voy complementando para el 100%? Tengo que ver su onda sinusoidal. Cuando yo veo su onda, acá está, y tengo una sinusoidal cuasi perfecta, como la que estamos viendo aquí, como si fuera un manual hecho a mano, yo ya tengo una certeza del 90% de que mi máquina está desbalanceada. Nos fíjense, cuatro criterios para que nosotros digamos de que la máquina está desbalanceada. Vibraciones anormales, radiales, obviamente, vibraciones radiales mayores que las axiales, ¿no? Espectro con el componente A1X solitario, el grafiquito que les he mostrado, y que la onda de tiempo sea sinusoidal cuasi perfecta. Hasta ahí, 80%. ¿Qué es lo que define el 100%? Es este de acá, ¿no? Que nosotros tengamos una diferencia de fases, me voy a ir para que se entienda esto más atrasitos, aquí está. Yo tengo este mancal y voy a colocar un sensor en dirección vertical y voy a colocar otro sensor en dirección axial. Perdón, en dirección horizontal, en vertical y en horizontal. Y las señales de ambos tienen que mostrarme una diferencia de 90 grados más menos 20. Si nosotros cumplimos con este criterio, señores, son 100% de certeza de que la máquina está desbalanceada y que la vamos a corregir balanceando. ¿Ya? Si no cumple con este criterio, posiblemente la máquina tenga otro problema. ¿Cuál? Excentricidad. ¿Por qué les he contado mi historia con Cemento Warnes? Porque justamente esta máquina excéntrica, como yo era jovencito, muchacho, recién llegado, pero con ganas de comerme al mundo, lo primero que hice fue llegar y tratar de balancear directo, como mecánico, digamos, ¿no? O sea, como un sistema mecánico que voy y tengo que hacer una receta de cocina. Lo primero, antes de empezar a balancear, es me tendré la certeza de que el problema es desbalanceo. No nadie de nosotros le duele el estómago y va al doctor y le dice, ábrame y sáqueme lo que haya, ¿no? Primero tengo que tener la certeza de qué es lo que me está pasando. Y esa certeza muchas veces la tomamos por alto. Es más, hace poquito, hace 2 semanas, cuando estaba en Puerto Quijarro trabajando, algunas máquinas deberíamos nosotros primero hacer esta secuencia que no nos toma ni siquiera 2 minutos, yo les puse 10 minutos, pero no nos toma ni 2 minutos, que nos va a dar la certeza de que realmente el problema es desbalanceo y no otro. Porque si el problema es otro, no lo vamos a solucionar balanceando. Bien, entonces, en este caso del ejemplo que les puse de Sobosa Cemento Warnes, ya completito, ya se los he dicho, eh, si yo hubiera hecho este procedimiento de 2 minutos y sentarme y un cachito y analizar estos 5 síntomas, yo hubiera encontrado una pequeña diferencia. Efectivamente, los valores de vibración serán altos, los radiales eran mayores que los axiales, pero ya aquí había una pequeña distorsión. En vertical era alto, pero en horizontal no era tan alto, ¿no? Entonces ahí ya, entonces no es desbalanceo. Esto sí se cumplía, el espectro sí cumplía, la onda sí cumplía, pero la diferencia de fases era totalmente otra cosa. Salía 0 grados o 180 grados, pero no cumplía con esto. Y al no cumplir con dos síntomas, entonces el problema no es desbalanceo, el problema es otro, en este caso una excentricidad. Y para nosotros poder dar certeza que era excentricidad, se podía hacer lo que hemos hecho de ponerle un reloj comparador o hacer un análisis de fase un poquito más avanzado que nos lleve a decir que era un desbalanceo, o perdón, que era una excentricidad. Bien, entonces, recomendación que les vamos a dar y les vamos a enseñar nosotros en el seminario es a seguir esta secuencia que no les toma ni 2 minutos, pero para que nosotros confirmemos de que el problema es desbalanceo y que la solución se hace balanceada, ¿no? Nuevamente, siempre yo hago la analogía de que nosotros, los analistas de vibraciones, los de predictivo, somos como doctorcitos de la máquina. Entonces, no vamos a ir a abrir a lo loco, ¿no? Tenemos que tener certeza y claridad de cuál es el problema para encontrar la forma o el mecanismo con el cual vamos a solucionar ese problema. Bien, entonces fíjense, estos 5 pasos o estos 5 criterios les van a ayudar a que podamos tomar la decisión de que si lo balanceamos o si tomamos otro tipo de intervención para solucionar las vibraciones. Bien, eso quería mostrarles, es bastante cortito, pero realmente me interesaba que ustedes puedan llegar a conocer y a entenderlo
como una base a lo que vamos a poder ver. ¿Ya? Voy a empezar a responder, me han dejado algunos mensajes en el Zoom, así que voy a empezar a responderlos y por favor, las dudas que tengan, estoy presto ahora justamente para escucharles, ¿no? Bien, Diego dice, Diego Alex Salcedo Cotaquiste, dice, en bancada, ¿a qué velocidad se puede balancear los motores de jaula de ardilla de 3600 o 1800 RPM? Qué excelente pregunta, Diego, te agradezco por tu participación y también por tu consulta. Cuando nosotros hacemos balanceo en banco, la norma ISO 1940, primero te tiene que definir si el rotor que estás balanceando es rígido o es flexible. Generalmente los rotores de jaula de ardilla son rígidos, eso nos da ciertas ventajas, le podemos decir, en cuanto a la velocidad. La misma norma ISO 1940 te sugiere que no pases del 25% de su velocidad nominal. Es decir, que si gira más o menos a 3000 RPM, nosotros estamos hablando de que no deberíamos pasar de 750 RPM. Lo bueno de que cuando son rotores rígidos, incluso puedes balancearlo en menos velocidad, porque el comportamiento es lineal del desbalanceo. Cuando el rotor es flexible, ahí sí se nos complica un poquito más, porque ahí necesitamos nosotros compensar esas fuerzas de una forma distinta y ahí sí, sí el comportamiento no es lineal, es un poco más exponencial, se puede decir. ¿Ya? Entonces, en bancada o en banco se puede decir hasta el 25% de su velocidad de giro. Por lo que leo ahí 3600 y 1800 RPM, vos trabajas en algún lugar que trabaja a 60 Hz. Acá en Bolivia trabajamos a 50 Hz. Aquí nosotros son 3000 y 1500 RPM, pero funciona de esa forma. Nuestra recomendación, obviamente, en motores de jaula de ardilla y en turbinas, no se puede hacer en sitio. Pero si el balanceo hay la posibilidad de hacerlo en sitio, hágalo en sitio, porque van a trabajar con su misma estructura, con su mismo eje, con su misma velocidad y hasta su misma carga. Y el balanceo va a ser mucho más eficiente. Cuando lo llevamos a banco de balanceo, bajamos la velocidad, le ponemos un eje falso, le hacemos girar de otra forma y solo estamos balanceando el rotor sin considerar las otras inercias de la estructura. Pero cuando balanceamos en sitio, sí es muy potente y potable que nosotros hacemos la corrección de toda la estructura básicamente, ¿no? Me ha tocado, perdón, toparme con clientes que no sabían que se podía balancear en sitio. Me decían, no, hay que desarmarlo, yo no quiero desarmarlo. No, 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 deme 2 horas y yo se lo dejo balanceado. ¿Se puede? Claro que sí. Los equipos de ahora justamente son para eso. Bien, excelente. Usuario de Zoom dice, ¿podrían compartir la grabación y la información técnica? Claro que sí. Ahí al grupo donde han escrito hay un administrador, le piden nomás. De todas formas, todos estos webinars nosotros los subimos a nuestro canal de YouTube, así que pueden revisarlos junto con los otros webinars que hemos dado en cualquier momento. Bien. Iván Joracol que dice, buenas noches, consulta, ¿cómo puedo calcular el peso de prueba de balanceo de rodetes? Qué excelente pregunta, Iván, ¿ya? Hay una formulita, ¿ya? Hay una formulita que te relaciona la masa del rotor, la velocidad de giro y el radio, y en base a eso te sugiere esa masa de prueba, ¿ya? Existe esa formulita, muchos de los equipos de vibraciones lo tienen incorporado, pero nosotros creemos un poquito más en la experiencia, así que nos preparamos varias masitas de prueba y le tanteamos cuál le va a excitar a la estructura. Yo era muy fiel de utilizar esa formulita porque no era nada complicada, pero me ha generado muchos dolores de cabeza más que soluciones. A veces te sugiere masas muy pequeñas y esas masas pequeñas no te llegan a excitar la estructura como nosotros necesitamos que se haga cuando se coloca la masa de prueba, ¿no? Entonces ahí es mejor nomás seguir un poco con la intuición y ponerle una masita más pesada. No importa que vaya a vibrar un poco más, total es masa de prueba, solo va a tener un arranque su participación y de hecho, mientras más diferencia nos genere con la primera cosida, mejores van a ser los resultados, ¿ya? Te la debo, pero me comprometo ahí cuando les mandemos el video, ahí en la descripción del video vamos a poner la formulita o un screenshot de la formulita. No es nada difícil, ¿bien?
Bien, Miguel nos dice, ¿cómo se sabe qué peso ponerle para balancear? Justamente, ya, eso ya es la parte de corrección. El proceso es bastante sencillo, hay hasta tres métodos para hacer el balanceo, dependiendo del rotor que nosotros tengamos. Tenemos el sistema de las siete corridas, ¿no? El método de las siete corridas. Creo que ahí les puedo mostrar algo. Permítanme un cachito. Vamos a hacernos a un lado. Permítanme, les voy a mostrar algo que creo que les va a servir a todos ustedes. Uf, eso es. Ya. ¿Ustedes están viendo mi página? Sí, estoy viendo que están viendo. Ya. Esta es la página de Adash. Nosotros somos representantes de Adash acá en Bolivia y en Paraguay. Son los equipos de vibraciones de Adash. Pero no sé, bueno, denle una chequeadita, hay mucha información bonita acá. Pero quiero que se centren acá donde dice Downloads y se van a ir a Adash Software. Ya, está en español también, solo yo que estoy aquí hecho el drink. Ya. Ahí está en español. Me voy a descargas y le ponen Adash Software. Y fíjense que hay un montón de software que pueden bajarse del Adash, el Omega, que está muy bonito, el DDS, el ADS, incluso tienen una unidad virtual. Pero ahorita céntrense este de acá, el Balancer App. Ya es una aplicación para hacer balanceo. Está hecho para Android y está hecho para iOS, para Apple. En la industria no conozco a algún hombre heterosexual que maneje iOS, pero de todas formas también tiene ahí para que lo pueden ocupar. ¿Ya? Se bajan esta aplicación, está en el Google Play, no hay ningún problema, y acá les enseña a hacer el balanceo por las siete corridas. Creo que lo tengo, déjenme ver si lo tengo instalado. Sí, lo tengo, acá está. Ahí les doy un pantallazo. Fíjense, esta es la aplicación. Aquí les das una pequeña explicación de qué es desbalanceo. Les recomienda que primero se cercioren qué es desbalanceo, justamente ahí les ponen el piquito. Y aquí les dice que si quieren pueden balancear ustedes con un vibrómetro, el de Adash, el vibrio, o pueden utilizar también su celular si es que su celular tiene un acelerómetro compatible, ¿no? Vamos a decir que vamos a hacerlo con el vibrio. Y fíjense, les dice aquí con qué vibración inicial estamos contando. Le ponen una masa de prueba, bueno, primero dividen el rotor en tres partes y van a colocar masas de prueba en cada una de esas partes, ponen una masa de prueba conocida y fíjense, al final les va a decir en qué punto tenían que corregir y cuánto es lo que tienen que corregir según la masa de prueba. ¿Ya? Así rapidito se los estoy lanzando por tema de tiempo, pero ustedes pueden bajarse la aplicación cuando quieran. ¿Ya? Y este es el método de las siete corridas que se puede hacer con un vibrómetro y en un plano. Pero si yo necesito hacer algo mucho más grande o hacerlo más rápido, utilizamos el método de los coeficientes de influencia, pero ahí yo ya necesito equipos mucho más grandes, ¿no? Equipos más, vamos a decir al inicio, equipos más profesionales. Ya no me sirve un vibrómetro, necesito meter un equipo con dos canales. Esto que ven aquí, estos toquitos, no sé si se logra ver, son los canales. Este caso del BA5 tiene cuatro canales, este del BA3 tiene dos canales y un tacómetro. Ahí sí necesito meter tres señales para poder balancearlo mucho más rápido, mucho más preciso y en uno y dos planos. Ese es el definitivo. Y hay otros métodos más caseritos, del balanceo cuaxiestático, todos esos se los vamos a contar y se los vamos a comentar cuando vengan al seminario. Bien, ¿qué más me preguntan aquí? Eh, Como que pienso, ¿cuál sería la diferencia de qué? A ver, el usuario de Zoom si me puede dar un poquito más de pantallazo en su pregunta. Paul Flores dice, cuando un curso completo de análisis de vibraciones, creo que lo tenemos para mayo, no estoy muy seguro. Ahí su lady nos va a complementar ahí. Diego Alex Sauce dice, esa aplicación se utiliza el método de tres puntos, en realidad se llama el método de las siete corridas. En algún lado, efectivamente, como lo divides en tres partes, le han llamado el método de los tres puntos. Pero su nombre original, que yo lo he conocido con compás y con cartógrafo en el año 2007, cuando tuve mi jefecito en empresa metalúrgica Vinto, se hacía con compás y con cartógrafo. Y se llamaba el método de las siete corridas, ¿no?
Alguien me hablaba algo de muy buen equipo Adash. Efectivamente, José Andrés, nosotros sabemos de que el equipo Adash lo rompe, es un equipo industrial, fíjense, 5 años de garantía y es súper completo. Si alguien tiene un equipo más completo y más barato que el Adash, yo les regalo un BA5, pero sé que no hay, así que lo tengo con esa certeza de explicar, ¿no? Luego dice Miguel Martínez, ¿cuál es la diferencia entre balancear en un plano o dos? Excelente pregunta y para eso me voy a ir a la presentación. Me iba a ir a la presentación, pero creo que no quiere la presentación seguir trabajando. Ahí está. ¿Cuándo en un plano 2? Cuando el rotor es delgadito, como el que estás viendo acá, es decir, que su ancho no supera el radio, nosotros podemos trabajar en un plano, es decir, que puedo aumentarle y corregir las masas en cualquiera de las dos caras del disco. Pero cuando el rotor es ancho, como el que ven ahí a la derecha superior, no sé si lo logran ver, sí, ahí a la derecha superior, cuando el rotor es como un rotor de motor, por ejemplo, de un motor eléctrico, cuando es más ancho que el radio, ahí yo necesito compensar en las dos caras. Eso es un balanceo de dos planos. Bien, veamos si alguien más me ha preguntado. Creo que hasta ahí estamos. Bien, jóvenes, excelentes preguntas. La verdad me ha gustado mucho compartir con ustedes esa parte. Si tienen alguna consulta más, por favor, escríbanla y estamos atentos para responder. Si no, vamos cerrándolo. Vamos a ver si alguien más nos escribió algo. No, creo que no. Bien. Eh, Listo, caballeros. Entonces, cerrando rapidito, para que nosotros podamos intervenir en el tema de balanceo, primero tengo que estar cerciorarme de que el problema es desbalanceo. ¿Cómo me voy a dar la certeza del 100% de que la máquina está enfermita de desbalanceo? Tengo que seguir estos 5 criterios. Las vibraciones tienen que ser anormales, más de 5 milímetros por segundo. Las vibraciones en vertical y horizontal tienen que ser mayores axiales, al axial, perdón. Eso es otro síntoma. Que el espectro tenga un solo piquito como el que hemos visto y que la onda sinusoidal, o perdón, la onda de tiempo sea sinusoidal casi perfecta, que parezca que lo hubiera dibujado para un texto, ¿no? Y lo más importante, y ahí es donde necesito un equipo de 2 canales y un tacómetro, es de verificar de que la diferencia de fases entre la vibración vertical y la vibración horizontal es de 90 grados más menos 20. Cumple con estos 5 criterios y la máquina sí está enfermita de desbalanceo y tenemos que balancear por alguno de los métodos que nosotros les vamos a enseñar en el seminario de balanceo práctico que vamos a dar la siguiente semana. Cerramos con Paul Flores que nos hace una última. Ya, Paul Flores, tienes que llamarme, pues, Paul. El 400B, no recuerdo si era ese patrón, no me acuerdo, pero digamos que sí es. Les comento cómo se soluciona, cómo lo hemos solucionado con otra cementera que está por allá de camino a la frontera de Brasil. Se han colocado 2 sistemas de toberas que mandan aire a una presión malditanga y que agarra y limpia a todo el sistema. Esa es una solución. Puedes poner unos sistemas neumáticos que cada cierto tiempo agarren y soplen y que puedan desencostar cualquier cosa. La otra solución que a mí me encanta, pero también requiere un poquito de más estudio, es la de ponerle un shaker. Agarras un sistema excéntrico, lo colocas cerca y haces de que resuene o haga resonancia con el rodete y así toda la basura y todo lo que se ha encostado se va a caer. O sea, básicamente le hacemos vibrar al rodete a la misma frecuencia del shaker y eso hace de que las amplitudes quieran llegar al infinito y hace de que se mueve, de que se caiga toda la basura. ¿Ya? Lo del shaker hay que tener mucho cuidado porque hay que regular, hay que encontrar la frecuencia natural. Es un poquito más académico, pero es una solución muy buena porque vos apretas un botón del shaker por 10 segundos y ya limpiaste el sistema y puedes seguir con tu vida. En cambio, las toberas tenían el problema de que no son herméticas, o sea, hacen que pierda hermeticidad el ventilador. Bien. Usuario de chat nos dice, en un balanceo al instalar el peso de prueba, ¿qué porcentaje de variación de vibración? Qué excelente pregunta, usuario de Zoom. Nosotros tenemos que buscar más del 10%, que es lo que te pide el equipo de vibraciones, porque si no varía más del 10% es que la masa no le ha logrado excitar, ¿ya? Pero
pero nosotros recomendamos que traten de ser, aunque sea el 50% o más, si puede llegar al 100% mejor. De hecho, cuando varía muy poco, imagínense que la inicial fue 30, le ponemos la masa de prueba y sube a 33, no nos convence. Prefiero poner en otro lado, ponerle más masa de prueba para que ese 30 se convierta en un 50, en un 60, y así los vectores sean mucho más grandes y mucho más fácil de conseguir o de encontrar el peso de corrección. ¿Ya? Excelentes preguntas. La verdad que todo eso lo vamos a empezar a puntualizar en el curso, ¿no? Sergio Guayas, desde Paraguay, desde Concepción, un abrazo Sergio, ya te vamos a estar visitando por allá. Tiene un caso de un desbalanceo y también desgaste prematuro de rodamiento, ya sea BPFI o BPO. El equipo ADES también nos muestra en los espectros, sí, sí. Veamos que los rodamientos son una víctima del sistema. Básicamente el desbalanceo muestra altas vibraciones en el rodamiento y el rodamiento va a empezar a fallar en los puntos más débiles. Dependiendo del tipo de disposición, como dices ahí, va a fallar en el aro externo, el BPFO, o va a fallar en el aro externo, que es el BPFI, ¿no? Pero eso ya es una consecuencia de que el desbalanceo lo llevó a eso, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros vemos un espectro para el tema del desbalanceo, vamos a ver el piquito, pero para analizar el rodamiento utilizamos otro espectro que se llama demodulación, que eso lo charlaremos en un curso de vibraciones, donde sí trata de detectar de dónde está fallando el rodamiento, si en el BPFI, BPFO, en el FTF o en el BSF, en el elemento rodante, en el aro externo, en el aro interno o en la jaula. ¿Ya? Eso también lo podemos ver en el espectro, pero hay que hacer una configuración especial que se llama demodulación. Así que sí lo podemos detectar y podemos asociar incluso que cómo ese desbalanceo afecta a una parte específica del rodamiento. Wow, dos preguntas más. Dice Diego, cuando se hace el balanceo dinámico en bancada, ¿por qué oscila demasiado el ángulo? O sea, 45, 89 en ese rango. No siempre pasa eso, Diego. Lo que pasa es de que muchas veces el rotor ya tiene un comportamiento no rígido, sino un comportamiento flexible. Y al tener un comportamiento flexible, nosotros tenemos que tener soportes, llamémosle también flexibles, para compensar eso, justamente para mantener la fase en su lugar. Si la fase empieza a variarte por todo lado, entonces el problema no es desbalanceo, tienes otro problema más ahí, uno estructural le vamos a llamar. Entonces en banco hay que tener mucho cuidado. No me gusta balancear en banco salvo que sea muy necesario, ¿no? Y sí, ahí tienes que cuidar de que las fases se mantengan casi constantes, porque si empiezan a variar, no vas a balancear casi nunca. No llegar a balancear nunca. Cerramos con Iván Jora Colque. Como comentario suele pasar que podemos peso de prueba en la primera cosida, se balancea o suele bajar la velocidad de vibración, un ejemplo de 12 a 8. Ah, sí, excelente, Iván. Eso es una mera casualidad, nos ha pasado más de una vez, ¿ya? Que vos pones la masa de prueba y le achuntaste, ¿no? Le vamos a decir así al estilo boliviano, le acertaste, ¿no? Pusiste una masita en un lugar y eso hizo de que baje la vibración. Cuando vos pones la masa de prueba no sabes qué va a pasar. Puede aumentar la vibración, puede bajar o puede mantenerse. No importa, la masa de prueba te ayuda a eso. Pero si has tenido esta oportunidad de que te ha logrado bajar, te vas a dar cuenta que las correcciones que te pide el equipo van a estar muy cerca de donde has puesto la masa de prueba y te van a pedir masas cercanas a la de la masa de prueba. Es bastante lógico cuando ya se llega a ese punto, pero es un tema pues ya de suerte le llamaremos o de mucha expertise, ¿ya? Les cuento también ahí un poquito de esta historia de Cemento Guarnes. Tenían un ventilador separador de cemento, uno de 110 kilovatios. Y hubo un tiempito que cambiaron la materia prima y metieron una arena que era mucho más abrasiva. En menos de una semana, el ventilador o el rodete se desbalanceaba. Entonces a nosotros nos llamaban, y decían, se ha desbalanceado, vengan de nuevo. O sea, cada semana, durante 3 meses, íbamos cada semana a balancear. Y no era un problema de mantenimiento, no era un problema de la máquina, era un problema de la materia prima y el proceso, y ellos estaban pensando cómo solucionar eso. El primer día que fuimos, tardamos 2 horas en balancear. Los últimos balanceos que hicimos antes de que cambien de materia prima, en 20 minutos o 15 minutos nosotros lo teníamos balanceado, porque ya sabíamos en qué parte se desgastaba, dónde había que aumentar, cómo había que aumentar, cómo aplicar la soldadura. Entonces realmente se nos ha hecho mucho más sencillo, ¿no?
Entonces, efectivamente, ese tema de poner la masa de prueba y te bajó la vibración, qué excelente coincidencia, tus masas de correcciones van a estar cercanas a ese lugar y también aproximadas en el peso que tiene el sistema. ¿Ya? Buenísimo. Iván, hola, pues, ¿cuándo vamos a hacer algo con ustedes? Pues, aparte del curso de vibraciones, Iván, vamos por allá. Venga al curso de balanceo de nuevo. Hay que ir a balancear, hay muchas cosas por hacer. Tienen que comprar el BA3, jóvenes. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por participar de este webinar y estamos listos para que puedan participar de nuestro seminario el siguiente fin de semana. Los esperamos. Va a ser una experiencia muy bonita. Voy a charlar con la gente de TERE para ver si podemos, si nos alcanza para hacer un pequeño webinarcito de alineación. Ojalá que así se pueda y así charlamos también un picotazo de alineación y así nos estamos preparando al 100% para nuestro seminario presencial y práctico aquí en Santa Cruz. Los que no estén en Santa Cruz, estén fuera del país o estén interesados, pueden participar también de forma online. Vamos a estar ahí para darles toda la información que se necesite. Bien, muchísimas gracias a todos. Les deseo lo mejor y pues nos estamos viendo. Héctor Florentín, por favor, gracias por estar aquí. Vamos a trabajar y vamos a hacer proyectos excelentes este año, ¿ya? Saludos, Paul, saludos, Iván, saludos a toda la gente que nos está viendo y que han participado. Les mando un abrazo y nos vemos prontito. Gracias. Chao, chao.